Y 2, coloquemos unos faros de enfilamiento que alumbraran a los pescadores. Y así fue. Chile respondió con otra nota el 8 de marzo del mismo año. Y en esa nota diplomática, que es exactamente idéntica, a eso se llama nota reversal. Exactamente idéntica. Chile le dice a Perú: estoy de acuerdo en buscar el hito y colocar los faros. Entonces formemos comisiones. Y se forman comisiones. La primera comisión, para que levante un informe y diga dónde se van a colocar los faros y buscar el hito. Una vez hecho ese informe, luego vino un trabajo de campo y se levanta un acta al año siguiente, en el año 69. El informe y el acta son documentos de naturaleza técnica subsecuente del principal. El principal es la nota diplomática peruana y chilena del 68, 6 de febrero y 8 de marzo. Allí se establece la lógica central, que era buscar, repito, el hito y colocar los faros. Las comisiones, que fue un trabajo técnico, incluso le pusieron el nombre hito orilla del mar, etc. Pero eso no es relevante en el derecho. Yo he dicho a mis alumnos, y lo reitero acá: el primero que crea que el derecho es escrito solamente, que vuelva a estudiar derecho. Porque el derecho es más que eso. El derecho está nutrido por sus fuentes. Y las fuentes del derecho no solamente la parte de la ley o el tratado, sino también están las demás fuentes, la jurisprudencia, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, la doctrina, etc. Y entonces hay que ir a la esencia, el sentido. Cuando se habla de frontera, en estos instrumentos, en realidad no se habla de límite. El manejo técnico de la palabra frontera es zona. Zona de frontera. Área de frontera. El Perú y Chile nunca tuvieron un ápice de pensar en sostener, ni Ecuador tampoco, sostener establecimiento de delimitaciones marítimas. En esa época, lo que les importaba a los estados era otra cosa. Era el momento de revolucionar el derecho del mar. Y la revolución del derecho del mar significaba cambiar la tesis que se tenía sobre el mar. Un mar sobre el que el concepto primario era el de la seguridad. Cambia totalmente el concepto. Y se vuelca el concepto socioeconómico. ¿Por qué? Porque existían embarcaciones de otros estados que venían a pescar en las costas de los estados del Pacífico Sur e iniciaron el acto depredatorio de los recursos ictiológicos del pescado. ¿No ven que el antiguo derecho del mar hablaba de 3 millas de mar territorial y luego hablaba del alta mar? Entonces en la milla 5, 10, 15, 30, 50 se ponían y sacaban el pescado, pescaban. Y ese acto atentaba contra las poblaciones, contra la alimentación. Por eso se alza la declaración chilena y luego el decreto Bustamante 781. Y ese mismo concepto y esa misma ratio de preocupación se lleva al año 52, cuando el propio Chile convoca en Santiago a Perú y Ecuador para la firma de la célebre Declaración de Santiago de 1952. Y cuando se firma la Declaración de Santiago, lo que hicieron los 3 países fue consagrar, tener 200 millas de soberanía y de jurisdicción sobre los recursos vivos y no vivos. Nunca un mar territorial de 200 millas, nunca. Sino
Soberanía sobre recursos vivos y no vivos, no sobre las aguas, sino sobre los recursos. Esta tesis es la que el Perú le plantea a la Corte. Si se consagró como norma de la política internacional de los tres países tener 200 millas, ¿cómo es posible que Chile no le permita al Perú tener las 200 millas? O sea, Chile en la forma y en el fondo incumple la Declaración de Santiago. La Declaración de Santiago es un tratado que consagra un pacta sunt servanda. Y el pacta sunt servanda de la Declaración de Santiago es que los tres países deben tener 200 millas. Esa es la naturaleza de la Declaración de Santiago. Nunca de límites marítimos. No era esa la preocupación. Y el caso más conocido de cómo el Estado costero hace sobreponer su soberanía fue el caso de Onassis. En el año 54, cuando estaban pescando, fue capturada la flota de Onassis y obligados en pacta a pagar una multa. Entonces, el sentido de la Declaración de Santiago básicamente fue el establecimiento, la consagración de la política internacional de los tres países, al cual se sumarían al 79 Colombia, de tener 200 millas de soberanía y jurisdicción. Esa es la majestad de la tesis de las 200 millas. Por tanto, digo que este es un problema, es el más débil que Chile tiene, porque ahora vuelvo al 68 y Chile ha tejido la absurda tesis desde que el punto del hito número 1 se traza una línea hacia el horizonte del mar, con lo cual se establece para Chile el límite marítimo, con lo cual ese triángulo interno, según Chile, sería de Chile, pero es lo más débil que Chile tiene, porque basta ir al instrumento que es el Tratado del 29 para determinar claramente que el punto final de la frontera terrestre es el punto Concordia. De manera que eso no tiene ninguna discusión. Eso es absoluta soberanía del Estado peruano. Y la Corte entonces tendrá que otorgarle al Perú la ratio legis, la razón de la ley, la razón del derecho. No es un capricho. Y lo hemos dicho siempre, por todas partes en el Perú, porque tenemos convicción, porque tenemos fe. Pero ahora quiero decirles que no basta solamente tener fe y convicción. Tenemos que demostrar que tenemos la razón. Y por eso, ahora ha terminado la fase escrita del juicio. El Perú presentó su demanda y al año siguiente la memoria, el desarrollo detenido de los argumentos peruanos. Y luego Chile la contramemoria al año siguiente. Y después la Corte dijo, ¿y quieren decir algo más? Y dijeron que sí. Y el Perú presentó su réplica y al final, el 11 de julio de 2011, Chile presentó su dúplica. Con eso acabó toda la fase escrita del juicio. He tenido el privilegio de participar, como se ha señalado, en la Comisión de Transferencia y con el embajador Marchán, por el nuevo gobierno del Estado peruano, fuimos comisionados para hacer una revisión para que el futuro presidente del Perú, en ese momento electo, tuviera el alcance, el estado actual de lo que estaba recibiendo en el tema de la Haya. Son asuntos que incumben solamente a la fase confidencial. Y yo quiero decir que ahora que entramos a una fase distinta, que es la fase absolutamente pública, el Perú tiene que anotar como corresponde, con la veracidad, con los argumentos, sostener en la hermenéutica jurídica. No hay otra posibilidad. Ahora viene el momento de los litigantes, de los abogados. Es el momento
en el que hay que sacar toda la técnica argumentativa para demostrar realmente que el Perú tiene la razón. Por eso les quiero presentar en estos minutos que quedan lo que yo estimo los escenarios que he venido trabajando en base al visionario que tenemos a la mano con Chile. Usted puede poner los escenarios, por favor, de frente. De frente. Está más adelante. Más adelante. Yo quiero decirles una cosa. Los escenarios que les voy a presentar más adelante, mucho más adelante. Dice escenarios, dice. Los escenarios que les voy a presentar, yo les voy a dejar todos estos mapas para que ustedes los puedan revisar con tranquilidad, porque yo quiero que también escuchen a los panelistas. Ahí nada más, ahí nada más. Los escenarios ya no son solamente jurídicos, porque yo en esta facultad que me he formado en Derecho y en Ciencia Política. Y desde una perspectiva realista, desde una perspectiva muy seria, yo quiero decir lo siguiente. Ningún escenario que voy a presentar es una afirmación. Desde mi perspectiva son posibilidades y estamos en el derecho y en la obligación de decir las posibilidades. Esa es la obligación académica. Hay un primer escenario. Por favor, el primer escenario. Chile desata un conflicto armado del Perú antes del fallo de La Haya. Este PowerPoint tiene 7 años. Sé que lo han copiado. Y cuando lo han dicho, incluso lo han dicho mal. Pero no importa, porque yo quiero decir aquí cuál es mi razón sobre este escenario. Este escenario, la posibilidad de que Chile desate un conflicto armado al Perú ahora, antes del fallo, yo lo descarto. Y lo pongo porque es necesario ponerlo, porque siempre hay preguntas sobre este tema. La Corte tiene traditio. Cuando dos estados están en un juicio y cuando uno de ellos inicia un acto bélico al otro, la Corte asume que lo hace ¿por qué cosa? Porque está perdiendo el juicio. Se paraliza el juicio y cuando viene nuevamente el litigio, normalmente se le va a dar la razón al otro estado. Chile no es tonto de nada. Chile sabe perfectamente y maneja todos estos presupuestos. Por tanto, yo no creo en esta posibilidad. Y lo digo sin afirmar, es una posibilidad. Y es mi obligación ponerlo. Porque hay unos que no lo dicen, yo sí lo digo porque tengo convicción en las cosas que digo. Segundo escenario, por favor. Chile propone al Perú la negociación. En la revista Actualidad Militar, hace 2 años, cuando se tejió la posibilidad chilena de plantearle al Perú la negociación, salimos a decir que eso no es posible. Y hoy quiero decir que eso no debe ser posible. Y si Chile quiere plantearlo, no deberíamos aceptarlo. Y tengo razones para señalar por qué. En primer lugar, no es lo mismo que la Corte falle la línea media, que Chile y el Perú decidan por sus propios medios la línea media. No es lo mismo. En el primer caso será un triunfo para el Perú. Y en el segundo caso, Chile habrá jugado el frente interno de su país y no aparecerá como perdedor, como derrotado. Y la historia de Chile, la idiosincrasia de Chile, está construida para no perder. Hace 2 años participamos en unos debates en Ecuador. Por Chile fue Hugo Llanos Mancilla, a quien conocí cuando yo trabajaba en la Comisión Permanente del Pacífico Sur.